Máximo Décimo Meridio, general, padre, marido, amigo, un ser humano despojado de su identidad para convertirse en esclavo, luego en gladiador y al final en un héroe inmortal. Hoy no solo vamos a hablar de sus batallas externas, sino de su lucha interna, sus motivaciones y los aprendizajes que podemos extraer de él. Vamos a sumergirnos en el corazón y la mente de este personaje legendario. Acompáñame en esta travesía por la mente de un guerrero cuyo espíritu trasciende el tiempo. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes apoyar al canal haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a José Manuel Garrido, Karen, Jean-Pierre y Carlos Jarque. Máximo Décimo Meridio es un personaje profundo y lleno de contrastes. Es un líder militar honorable, un hombre de principios y un soldado que vive por su patria, su familia y su honor. Pero todo se desmorona cuando su familia es vilmente masacrada. Con este acto cruel, Cómodo arrebata a Máximo todo lo que le define y lo que ama, convirtiéndolo en un prisionero del dolor y el sufrimiento. Es aquí donde empieza la verdadera historia de Máximo, su viaje psicológico desde la destrucción hasta la redención. Máximo no solo pierde a su familia y su posición de general romano, sino que pierde su razón de ser. La experiencia que vive es una de las más desgarradoras y desintegradoras que puede sufrir un ser humano. Pierde a quienes ama y todo aquello que da significado a su existencia. En un momento es un héroe, un líder querido y respetado, y al siguiente es solo un hombre quebrado, encadenado, esclavizado, despojado de toda identidad. Todo le es arrebatado. Este tipo de duelo extremo produce un colapso en la identidad, el derrumbe de todo lo que creemos que somos. A nivel psicológico, el duelo de Máximo va mucho más allá que llorar por sus seres queridos. Él vive un duelo por sí mismo. Y en este punto tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de duelo? Cuando perdemos no solo a alguien que amamos, sino también aquello que nos define. Cuando atravesamos una experiencia así, perdemos las bases que sostienen nuestra identidad. De pronto, todo lo que da sentido a nuestra vida se convierte en un vacío inmenso. Y es que podemos llegar a sentir que no sabemos quiénes somos ni nuestro propósito en el mundo. Y en medio de esa oscuridad nos vemos obligados a reconstruirnos, a encontrar nuevos caminos. Máximo, a partir de este momento, vive en una batalla constante por no perderse a sí mismo. Para él, sobrevivir ya no es una simple cuestión física, sino cuestión de mantenerse fiel a aquello que le queda, sus principios y su memoria. Máximo pierde a su familia, sus bienes, su estatus, su libertad, pero se niega a perder sus valores, aquello que le conecta con lo que una vez fue. Aquí nos muestra algo esencial. El duelo no siempre es una despedida, a veces es un intento desesperado de sostener aquello que aún nos da nuestra identidad. Y aquí podemos conectarlo con nuestras propias vidas. Y es que ¿cuántos de nosotros no hemos sentido en algún momento que nuestro propósito se desvanece? Tal vez sea la pérdida de algún ser querido, algún cambio drástico en nuestras circunstancias, una traición profunda o tal vez un fracaso que desafía a quienes creíamos ser. Este tipo de duelo nos muestra que la pérdida puede desestabilizar no solo nuestra vida, sino nuestro propio sentido de identidad. Es algo devastador, sí, pero también es una oportunidad para descubrir lo que realmente sostiene nuestro ser. Máximo, aún reducido a la nada, decide seguir adelante. Al principio parece que su única motivación es la venganza, el deseo de hacer justicia. Pero conforme avanzamos en la historia, entendemos que hay algo mucho más profundo. Su verdadera fuerza no está en el odio, sino en el amor, en el honor y en su memoria. Y aquí está lo verdaderamente inspirador. Aunque Máximo pierde todo, nunca deja de aferrarse a su esencia. Elige la vida, elige seguir luchando, no solo para vengar a su familia, sino para honrar lo que alguna vez fue. En este proceso de duelo, Máximo nos enseña que la identidad no solo se basa en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino en aquello que, aún en la mayor oscuridad, nos hace sentir que seguimos siendo nosotros mismos. Cuando todo parece desmoronarse, cuando sentimos que ya no nos queda nada, todavía hay algo que podemos elegir. Podemos aferrarnos a esos valores que nos dan fuerza, aunque lo hayamos perdido todo. En lugar de dejarnos consumir por el odio, podemos elegir vivir por el amor y el honor,
por aquello que nos conecta con quienes éramos y con quienes queremos ser. A través del duelo de Máximo, Gladiator nos enseña que al final no se trata de lo que nos arrebatan, sino de cómo decidimos afrontar nuestras pérdidas. Este personaje nos enseña que cuando el propósito desaparece, podemos volver a buscarlo, porque mientras haya algo que nos motive, que nos impulse, nuestra identidad y lo mejor de nosotros mismos pueden sobrevivir a la más terrible de las pérdidas. En la travesía de Máximo hay un momento crucial en que su sed de venganza, su rabia y su odio comienzan a transformarse. Y es que consigue transformar su dolor. Hasta entonces, su misión parecía ser únicamente la de cobrar venganza, buscar justicia por todo lo que perdió, luchar hasta su último aliento. Pero entonces algo cambia. Máximo recuerda a su familia, sus rostros, sus voces, el amor que compartían, y en lugar de dejarse consumir por la oscuridad, se aferra a sus valores, a lo que siempre le dio fuerza como hombre y como guerrero. Es aquí donde Máximo nos enseña una de las lecciones más profundas de su historia, la trascendencia, ese impulso de actuar por algo más grande que uno mismo, algo que va más allá de las heridas individuales. En este punto, su vida cobra un nuevo sentido, y su lucha se convierte en un acto de honor y amor no solo hacia sus seres queridos, sino hacia su patria y hacia los ideales que lo definieron. Esta trascendencia le permite al final hacer las paces con su propio dolor. Desde una perspectiva psicológica, lo que vive Máximo es lo que muchos autores llaman sentido de trascendencia, esa capacidad para ver más allá del sufrimiento personal y de entender que nuestros actos pueden dejar un legado, un tributo a quienes amamos o en lo que creemos. En la vida de Máximo, esta transformación es un renacimiento emocional. Su viaje ya no es solo sobre él, es un acto de honor y de amor, una ofrenda que trasciende sus heridas y se convierte en una causa mayor. Y aquí encontramos otra lección muy importante. La verdadera paz, la verdadera redención, llega solo cuando dejamos ir el odio y aceptamos la pérdida. A través de este proceso, Máximo redescubre la grandeza de su espíritu y alcanza una paz que pocos guerreros y pocas personas han conocido. Y esto es precisamente lo que convierte a Máximo en un personaje eterno. No es solo su habilidad en la arena, ni su liderazgo, ni su fuerza física lo que lo inmortaliza. Es esta capacidad de encontrar paz y sentido en medio del dolor más profundo. Incluso en la batalla más feroz es posible encontrar la redención. Esto es lo que hace que su personaje sea eterno. Máximo no muere solo como un gladiador, muere como un hombre en paz consigo mismo, habiendo trascendido su dolor. Pensemos en cuántas veces hemos sentido que el dolor o el odio nos consumían, o que es imposible soltar el pasado. Pero él nos demuestra que el verdadero poder está en perdonar, en aceptar las pérdidas y en encontrar una causa que le dé un sentido mayor a nuestra existencia. No significa olvidar el dolor, sino transformarlo en algo que nos dé paz. Y esta es una de sus grandes lecciones, que en última instancia todos tenemos la capacidad de elegir cómo vivir nuestras experiencias más dolorosas. Podemos dejar que el odio y el resentimiento nos consuman, o podemos trascenderlos y convertirlo en algo que dé sentido a nuestras vidas. Máximo nos invita a pensar que incluso en momentos en que el dolor parece infinito, siempre existe la posibilidad de la paz y la redención, porque, como él mismo dice, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Y es que nuestras decisiones, nuestras luchas y nuestras fortalezas pueden inspirar y dejar un legado. Si hay algo que define a Máximo Décimo Meridio es su capacidad para levantarse una y otra vez, incluso después de haber tocado fondo. Su historia es una de las representaciones más poderosas de la resiliencia en el cine, y es que su viaje no solo se trata de una lucha física, sino de una batalla interna por darle sentido a su vida después de una tragedia inimaginable. La resiliencia, ese motor interno que le mantiene en movimiento, es uno de los temas centrales de Gladiator. A lo largo de la película vemos cómo Máximo transforma su dolor en fuerza, su sufrimiento en propósito.
Al principio, su rabia y su sed de justicia parecen estar alimentados por su odio, pero con el tiempo entendemos, y él mismo entiende, que no se mueve solo por venganza, y es que su verdadera fuerza proviene de algo mucho más profundo, de un compromiso consigo mismo, con lo que alguna vez amó y con los valores que lo definen. Como psicóloga, lo que veo en Máximo es una capacidad de resiliencia en su forma más pura. Y aquí hay algo crucial que todos podemos aprender de él. La resiliencia no se trata de ignorar el dolor, de resistir sin más. La resiliencia es aceptar el dolor, reconocerlo y luego transformarlo en una fuerza que nos permita seguir adelante. Es aprender a convivir con las heridas, no negarlas, sino aceptarlas y usarlas como recordatorios de lo que somos capaces de superar. Máximo demuestra que el verdadero poder no está en la venganza o en el odio, sino en darle un propósito al sufrimiento. Aunque él no pudo elegir el destino que le impuso la vida, sí que pudo elegir cómo responder a él. Y en lugar de rendirse o ser consumido por el odio, decidió convertir su dolor en un acto de honor hacia su familia y hacia sí mismo. ¿Cuántas veces hemos sentido que el dolor es tan grande que no podemos soportarlo más? ¿Cuántas veces la vida nos ha hecho sentir que no podemos más, que estamos en el suelo, que hemos perdido la batalla? Su historia nos recuerda que no podemos elegir todo lo que nos pase a lo largo de la vida, pero sí podemos decidir cómo responder ante ello. Para quienes se enfrentan pérdidas o momentos de gran adversidad, la resiliencia nos da una gran alternativa. En lugar de huir del dolor, podemos convertirlo en un recordatorio de nuestra propia fortaleza. A veces, la resiliencia es simplemente esa voz interna que nos dice que aunque la oscuridad sea profunda, podemos seguir dando un paso más. Y otro. La fortaleza real no reside en el deseo de venganza, sino en la capacidad de encontrar sentido en medio de la adversidad. La verdadera resiliencia nos impulsa a buscar lo que nos define, incluso cuando sentimos que lo hemos perdido todo. Máximo nos recuerda que lo importante no es la batalla que peleamos fuera, sino la guerra que libramos dentro de nosotros mismos. Máximo eligió transformar su dolor en propósito y esa elección lo convierte en un héroe mucho más allá de la arena. Así que cuando te enfrentes a un momento de dolor y pérdida, recuerda a Máximo y su historia, porque al igual que él, todos llevamos dentro esa chispa de resiliencia que, si la dejamos crecer, puede transformarnos en los héroes de nuestras propias vidas. El viaje de este personaje es un recordatorio de que el dolor y la adversidad no son el final de nuestra historia. En realidad, pueden ser el comienzo de algo mucho más grande. La pérdida, el sufrimiento y las traiciones que enfrenta no consiguen destruirlo, sino que lo transforman, lo convierten en alguien capaz de encontrar significado en su propio dolor. En lugar de dejar que su sufrimiento lo consuma, Máximo lo convierte en una fuerza que lo impulsa hacia adelante, y en esto encontramos una lección de vida inestimable. En términos psicológicos, Máximo es el modelo de alguien que encuentra fuerza en sus heridas, que aprende a reconstruirse en sus momentos de mayor fragilidad humana. A través de él, aprendemos que los golpes de la vida no nos definen, pero sí puede hacerlo nuestra respuesta ante ellos. Nos invita a ver que cuando nos sentimos rotos, tenemos la capacidad de levantarnos, de tomar esas piezas, esos fragmentos y darle un nuevo significado a nuestras vidas. Podemos seguir adelante. Máximo nos muestra que la verdadera fortaleza interna no está en evadir el dolor, sino en aprender a vivir con él, a usarlo como combustible para algo que nos trascienda. En su historia también encontramos una verdad que muchas veces pasamos por alto. La vida no es simplemente una batalla externa, sino una lucha interna. Una lucha por descubrir quiénes somos en medio de las dificultades. Una lucha para no ser consumidos por el odio o el rencor, para no perder lo que realmente nos hace humanos. La vida puede arrebatarnos muchas cosas, pero no puede arrebatarnos nuestros valores ni lo que nos hace ser quienes somos, a menos que se lo permitamos. Así que la próxima vez que veas Gladiator, piensa en Máximo no solo como un gladiador, sino como un símbolo de la capacidad humana para sobreponerse a cualquier tragedia. Piensa en su resiliencia, en su determinación, en su búsqueda incansable de justicia y en su voluntad de vivir con honor, incluso cuando todo parece perdido. Él nos muestra que podemos transformar nuestro dolor en algo que deje huella, algo que resuene más allá de nosotros mismos.
Muchísimas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo a mi proyecto significa muchísimo para mí. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.